Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí saludarte nuevamente, ¿verdad? Y encontrarte aquí en este lugar, ¿verdad? Para poder compartir la palabra de Dios. Y estamos aquí listos, ¿verdad? Para llevar este mensaje, para llevar esta maravillosa y poderosa palabra de Dios hacia ti, ¿verdad? Y espero que estés dispuesto en este momento a poder escuchar lo que Dios, ¿verdad? Nos va a mostrar ahora. Bien, quiero que oremos, ¿verdad? Vamos a orar para que sea nuestro Dios tomando control, ¿verdad? De lo que se va a decir acá, ¿verdad? Que no salga nada de mi propia voluntad. Así que oremos, ¿verdad? Como siempre lo hacemos. Bendito Señor, te damos las gracias. Nos permites una vez más estar aquí, Señor. Aquí en compañía, Señor, de mis hermanos, de mis amigos que van a escuchar esta transmisión, Señor. Te ruego, Padre mío, que seas tú obrando en los corazones de las personas, Señor, hasta donde llega mi voz, Señor, en este momento. Padre mío, toma control, Señor, de todo el entorno y que seas tú, Señor, manifestándote en este momento con tu poder y tu gloria, Señor. Para que esta palabra, Señor, llegue a cumplirse ese propósito por el cual se está siendo ahorita enviada por este medio, Señor, hacia las personas que lo están escuchando. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien. Hemos estado llevando una serie, ¿verdad? La serie que estamos hablando todos los días martes en este momento es una serie acerca de la salvación. Pero le hemos cambiado el tema, ¿verdad? Y le hemos puesto ahora procesos para una vida nueva. ¿Por qué? Porque es cierto, ¿verdad? Llegamos a la salvación, Jesucristo vino a otorgarnos esa salvación, pero hay un proceso que seguir. Hay un proceso y de eso estamos hablando. Y cuando hablamos de salvación, estamos hablando de esos pasos donde nosotros donde tenemos que ser procesados. Y entre ellos está, ¿verdad? Primero hablamos de la redención, luego la justificación, ¿verdad? Hemos estado hablando, ahorita vamos a hablar de la regeneración, luego sigue la conversión y la santificación. Son pasos o son procesos que conllevan a todo hijo de Dios, a toda persona que ha recibido a Cristo en su corazón como su Salvador personal para poder ser realmente una nueva criatura en Cristo Jesús. Y yo te voy explicando cada uno de estos pasos. Ya hemos visto dos, hemos visto lo que es la redención, ¿verdad? Que es cuando Jesucristo vino aquí y nos rescató, ¿verdad? De esa condenación y de la muerte eterna. De eso se trata la redención, que es un rescate. Estamos condenados a una muerte eterna, pero nuestro Señor Jesucristo vino y se ofreció en la cruz por amor a nosotros, ¿verdad? Para que no nos condenáramos eternamente, ¿verdad? Entonces, ahí vimos ese rescate. Vimos también la semana pasada lo que es la justificación, que a través de su sangre, a través de que Él tomó en nuestro lugar en esa cruz, pues nosotros somos llamados justos, ¿verdad? Nosotros que nacimos con ese pecado original desde allá de la época de Adán y Eva, ¿verdad? Que nos heredaron ese pecado. Hemos hablado de esto muchas veces y lo vimos también la semana pasada. Y que en el momento que Jesús derramó su sangre en esa cruz, pues entonces nos trajo esa justificación, nos hizo libres, ¿verdad? Nos hizo aptos para poder estar en la presencia de nuestro Dios. Amén. Bien, ahora vamos a hablar, ¿verdad? El tema que le hemos puesto ahorita es, me hizo de nuevo. Ese es el tema, me hizo de nuevo. Vamos a hablar de la regeneración. Y para ello voy a invitarte que hables allá en el libro de Mateo 3 al 7. Mateo 3, del 3 al 7. Vamos a ver qué es lo que dice acá la palabra de Dios. Háblenlo ahí. ¿Verdad? En el libro de Juan, Juan, estamos hablando de Mateo, no. El libro de Juan 3, del 3 al 7. Dice de la siguiente manera. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles
que te dije, nos es necesario nacer de nuevo. Aleluya. Bien, estamos hablando acá, y es que la regeneración consiste en eso, ¿verdad? Es el hecho de hacer algo nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo te voy a leer lo que yo he encontrado, ¿verdad? Lo que yo he encontrado acerca de la regeneración, ¿verdad? Y dice que viene del griego palinguanesia, ¿verdad? Que significa renacimiento, que es una expresión utilizada para el nuevo nacimiento que acompaña a la conversión, ¿verdad? Van unidas. Y ese es el cambio espiritual realizado en los corazones de las personas en las que en su naturaleza pecaminosa, ¿verdad? O sea, es cambiado de su naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Lo que es el corazón. Ahora bien, también lo podemos decir en pocas palabras, ¿verdad? Es una transición de la vida antigua a una nueva vida. Es hacer algo nuevo. Dice regeneración. Es renacer, es rehacer algo, ¿verdad? Que ya estaba, pero que no estaba correcto, ¿verdad? Y que vino, en este caso estamos hablando de nuestro estado anterior, cuando estábamos en pecado, cuando veníamos, ¿verdad? Con esas actitudes incorrectas, pero venimos al Señor y Él viene y nos va transformando poco a poco. Ahora, viene aquí y le dice Nicodemo, que era necesario, le dice el Señor, nacer del agua y del Espíritu, que era necesario nacer de nuevo. Obviamente, aquí Nicodemo estaba entendiendo a Jesús de una manera carnal, de una manera natural, porque sí, es ilógico. Si tú y yo nos ponemos a pensar en ese punto, ¿verdad? Donde le dijo, ¿cómo es posible que una persona va a entrar de nuevo al vientre de una madre siendo viejo? Pues es algo ilógico, eso no puede suceder. Pero Dios, Jesucristo, en ese momento, no estaba refiriéndose a ese tipo, ¿verdad? De acontecimiento, de que venga la persona y vuelva a introducirse al vientre de su madre. No, estaba hablando de nacer espiritual. Por eso le dice aquí, el que no naciere, dice acá, del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Cuando dice agua, está hablando en sí de la palabra de Dios. Y quiero que veamos allá el libro de Efesios 5:26. Vamos al libro de Efesios 5:26 para yo poderte marcar, ¿verdad? ¿Por qué decimos que es la palabra de Dios? Dice ahí, ¿verdad? En ese versículo 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ¿verdad? Por la palabra. O sea, está hablando acá no de una agua que nosotros conocemos normalmente, naturalmente, con la que nosotros venimos y bebemos y hacemos todas las necesidades que tenemos. No, está hablando del agua que simboliza la palabra de Dios. Aquí está hablando en el contexto de Efesios de que Jesucristo lavó la iglesia con su palabra. Entonces, cuando venimos acá y leemos que dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua, o sea, de agua, por la palabra de Dios, que no naciere por la palabra de Dios. ¿Por qué es necesario la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios te transforma. La palabra de Dios es la que Él utiliza para que nosotros vayamos comprendiendo lo que es en nuestro Señor Jesucristo. Aquí nosotros podemos aprender, y muchas veces hemos hablado de eso, acerca de lo que es la palabra de Dios. Amén. Entonces podemos acá decir que es necesario nacer de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios al conocer, porque la palabra de Dios tiene poder, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros vamos entendiendo aquellas situaciones que no son buenas ante los ojos de Dios. Él nos va confrontando y nosotros vamos comprendiendo las verdades, ¿verdad? De lo que Dios nos quiere hablar, de lo que Dios quiere tratar con nosotros a través de la palabra de Dios. Entonces vamos siendo transformados, vamos siendo cambiados cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Y la otra expresión que le dijo es que no naciere del Espíritu, ¿verdad? Del Espíritu. Vámonos allá a 1 Corintios 2, ¿verdad? Vamos a leer
del 3 al 14. Vámonos a Corintios, ¿verdad? A 1 Corintios. Vamos a ver qué es lo que nos dice ahí la palabra de Dios. 1 Corintios del 13 y 14 sería, 13 y 14, dice así. Lo cual también dice, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han discernir espiritualmente. Entonces, ¿por qué es necesario nacer del agua y del Espíritu? Tú no puedes comprender la palabra de Dios a perfección si tú no estás en el Espíritu. Tú no puedes entender lo que Dios te quiere enfocar, ¿verdad? Si no estás en el Espíritu. Porque acordémonos que todo lo que tiene que ver con el Evangelio se trata del Espíritu. Aquí no estamos, no se está tratando a beneficio de las cosas humanas, de las cosas, carnales, ¿verdad? Sino que estamos tratando aquí de reforzar a través de la palabra de Dios. El objetivo principal es poder desarrollar lo espiritual en nosotros. Por eso le dice aquí, es necesario que nazca del agua, ¿verdad? De agua, o sea, de la palabra de Dios, que nazca de agua y del Espíritu de Dios. O sea, para poder discernir lo que el Señor quiere mostrarnos, para poder caminar de acuerdo al Espíritu Santo, de acuerdo a lo que Dios establece, de acuerdo a lo que Dios va dirigiendo en el camino. Amén. No podemos nosotros recibir guía del Espíritu Santo si nosotros no estamos espiritualmente. Por eso dice aquí que las personas que andan en la carne, para ellos son locura, porque no pueden entender las cosas del Espíritu, porque tienen que discernirse espiritualmente, ¿verdad? Entonces, para ellos es necesario matar la carne. Y eso significa regenerar. Ahora vamos a este punto. A regenerar. Sí, es cierto, venimos a Cristo y en ese momento que nosotros aceptamos a Cristo, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien viene y dice, yo recibo a Cristo como mi Salvador personal? Yo lo recibo y lo acepto a mi corazón. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el pecado original y la muerte que estaba en el espíritu, esa queda eliminada, porque Jesucristo vino a rescatarte. Eso es lo que sucede. Pero venimos con aquellas circunstancias difíciles, con aquellas actitudes incorrectas, con aquellas costumbres del mundo que no son adaptadas, ¿verdad?, a lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros en el área espiritual. Te lo voy a poner como un ejemplo. Tú vienes y encuentras o vas a comprar o obtienes una vasija o un cantarito, ¿verdad? Una vasija, digamos. Pero esa vasija ha estado mucho tiempo en un lugar donde le cae mucho polvo. Ha estado en exhibición, pero ahí llega mucho polvo. Tú no vas a ocupar esa vasija y la vas a tomar y vas a introducirle agua o lo que tú quieras ponerle a esa vasija para poderla ocupar e ingerir quizás algo, un alimento a través de esa vasija que está sucia. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Vienes y la procesas, o sea, la limpias, le pasas un proceso de limpieza para poderla utilizar. Así somos tú y yo. Nosotros venimos, la vasija tú la compraste, eso te pertenece. Lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Él nos compró, ¿verdad? En esa cruz. Nosotros somos a precio de sangre y le pertenecemos a Dios. Desde ese momento nosotros tenemos la salvación de nuestra alma. Pero tenemos que ser regenerados, tenemos que ser limpiados, tenemos que ser lavados, ¿verdad? A través de la palabra de Dios para que nosotros podamos ser utilizados de la manera que Dios quiere utilizarnos a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué mejor ejemplo para poderte mostrar esto? Que es lo que está en Jeremías, ¿verdad? 18:4. Ya hemos leído mucho esta porción bíblica, yo creo que tú también, ¿verdad? Ya sabes de qué vamos a hablar aquí. Y vamos a hablar allá en Jeremías 18:4 del alfarero. Y dice, y la vasija de barro, escucha bien lo que dice, y la vasija de barro
que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Amén. Le hizo o sea, aquí está diciendo, lo vamos a aplicar de esta manera. Estaba el alfarero y tenía la vasija en su mano, ¿verdad? ¿Cómo la vamos nosotros a aplicar aquí? Jesús viene, muere por nosotros y estamos en la mano de él porque le pertenecemos, pero no venimos de la manera correcta. Entonces él tiene que venir y estrujarnos, tiene que moldearnos, tiene que hacernos a la manera, porque dice aquí hizo otra, la que venía no estaba correcta para lo que el propósito de Dios tiene para nosotros. Así somos cuando venimos a recibir a Cristo. Por eso es que hay unas personas que dicen, ay no, yo no sé por qué, desde que yo recibí a Cristo las cosas van para mal. Yo no sé cuánto has escuchado tú esa expresión. Yo lo he escuchado muchas veces y dicen, no, es que cuando estaba allá con mi empresa me iba bien, cuando yo estaba allá con mis negocios me iba excelente, cuando yo estaba con mis familias allá yo estaba bien, pero cuando no había recibido a Cristo todo iba bien. Claro, porque el diablo también engaña de esa manera. Pero cuando tú vienes a Cristo de repente tú dices, bueno, ¿y por qué las cosas suceden así? Bueno, ¿por qué de repente hay que perder las cosas? Bueno, ¿por qué de repente esto que iba bien ya no funciona? ¿Por qué pasa así si ha venido a Cristo? Todas las personas creen y están equivocados en este sentido, que creen que venir a Cristo todo va a ir bien perfectamente. No, porque lo que sucede es que el bien de Cristo, el concepto de bienestar o de bendición de nuestro Señor, no es igual al concepto de bendición o de bienestar que nosotros tenemos, ¿verdad? No es el mismo. Para que nosotros tengamos ese concepto de bienestar que es de parte del Señor, es que hay muchas cosas que hay que arrancar de nuestra vida porque Él está enfocado en nuestra área espiritual, no en nuestra área material. Sí, Él nos bendice, sí, Él provee, sí, Él nos otorga en el área material, pero Él se preocupa más por nuestra área espiritual. Amén. Él se preocupa más por nuestra área espiritual. Entonces, por eso es necesario que esa vasija sea quebrada, sea rota. Así es como nosotros pasamos esos procesos. Cosas que se pierden. ¿Por qué? Porque Él tiene que formar en nosotros carácter. Él tiene que formar en nosotros esa fe, ¿verdad? Cosas que no entendemos por qué pasamos, procesos que vivimos, que no entendemos por qué suceden, es porque Dios quiere que tengamos fe en Él, que a pesar que no veamos la circunstancia favoreciente, pero que creamos que todo va a cambiar para nuestro beneficio. Amén. Oh, gloria a Dios. Amén. Entonces aquí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Está el barro, está la vasija en las manos del alfarero. Él conoce muy bien tu propósito. Él conoce para qué tú has nacido en este mundo. Él conoce, pero Él tiene que venir y procesarte de esa manera. Él tiene que venir y transformarte, quitarte las impurezas, limarte, lijarte para quitarte todo aquello que no necesitas en lo que vas a, que no necesitas en el propósito que tú vas a ejecutar. Por eso es que Dios hace todo eso y nos regenera. Esto significa regenerar. Cuando ya el Señor viene y hace esa vasija nueva, después de que ya destruyó la otra que venía mal, ¿verdad? Con muchas actitudes incorrectas, hace una vasija nueva, una que ya está apta para ser utilizada, entonces ya viene y le expone, ¿verdad? Entonces ya es algo nuevo. Así somos nosotros, nacemos de nuevo. Eso significa nacer de nuevo. Nosotros decimos que en Galán, vaya, recibimos a Cristo, las cosas viejas pasaron, ok, todo es hecho nuevo, qué bueno, sí, pero hay que pasar este proceso. Y esto quiero que tú lo sepas, no para que vengas y digas, no, yo voy a tirar esta toalla, no, yo no sigo más, yo renuncio a Cristo, yo me voy para el mundo otra vez, porque allá estaba mejor que ahorita. No quiero que hagas eso, tú que ya estás ahí adentro, tú que ya estás ahí siguiendo a Cristo, tú que quizás ya estás sirviendo y estás pasando momentos tan duros de tu vida. Créelo y quiero decirte que esta palabra es para que comprendas que el propósito de Dios tiene que ser cumplido de parte de tu vida. O sea, tú naciste con un propósito y ese propósito tiene que ser cumplido. Quiero decirte que hay personas que están detrás de ti, de ese propósito que tú tienes. No sabes a cuántas personas vas a bendecir con lo que Dios ha destinado para tu vida.
Por eso es necesario que no te quedes estancado a pesar de las circunstancias que estés viviendo. Tienes que levantarte, tienes que seguir adelante como sea, aunque no entiendas el proceso, aunque quizás no tengas fuerzas ahorita, pero tienes que levantarte y seguir haciendo lo que Dios ha destinado para tu vida. Cuando digo levantarte, quizás físicamente no estás habilitado para hacerlo, pero cuando digo levantarte es que tus emociones, ¿verdad?, no vengan y se repriman, sino que siempre tienes que estar con esa fe creyendo en Dios y siguiendo adelante de la manera como sea, pero que no te des por vencido de lo que Dios ha dicho acerca de ti. Tú tienes un propósito donde muchas personas van a ser bendecidas a través de ti. Y es por eso que Dios tiene que limpiarte, tiene que pulirte, tiene que armarte, tiene que regenerarte, para que el poder de Dios fluya a través de ti, para que esa unción fluya a través de ti, para que el Señor pueda utilizarte correctamente, ¿verdad? Como Él desea que tú seas el que lleves esa misión, ¿verdad? Ese propósito, esa asignación que Dios ha destinado para tu vida. Así que ahora esta es la palabra de Dios, ¿verdad? Así bien específica, ¿verdad? Y comprendamos que el nacer de nuevo no significa, como decía Nicodemo, porque él estaba entendiendo las cosas, lo que Jesús le estaba diciendo de una manera carnal, ¿verdad? No significa venir y volver a nacer como naturalmente. No, nacer significa de nuevo, según lo que le estaba explicando, le estaba diciendo a Nicodemo, es nacer de nuevo en el Espíritu, para que podamos entender todo lo que transcurre en nuestra vida en el área espiritual. Amén. Bien, entonces vamos a orar en este momento. Te agradezco mucho la atención prestada. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios, por este momento que me regalaste. Hemos entregado esta palabra de la regeneración, que es un paso, Señor, que es un proceso que se lleva en la vida de todo cristiano y que no debemos, Señor, de detenernos, como tú nos enseñas acá. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra ayuda, dice la palabra de Dios, en un momento de dificultad. Señor, yo te ruego por unas personas que ahorita están pasando esas circunstancias duras, que están siendo regeneradas y que quizás no estaban comprendiendo qué es lo que está sucediendo en sus vidas, pero que tú estás limpiando a cada uno de ellos para poder ser utilizados después según el propósito para el cual han nacido. Señor, tú no echas a perder nada. Tú, Señor, aprovechas todas las circunstancias para que nosotros podamos ser procesados, para que nosotros podamos ser preparados para lo cual tú, Señor, has destinado en nuestras vidas. Gracias, bendito Señor, trae fortaleza a las personas que están pasando en momentos de dificultad. Gracias por tu palabra, Señora. Ayúdanos a guardarla, a practicarla, Señor, a ponerla por obra, esta palabra, Señor, y a no sucumbir cuando vengan esos momentos difíciles en el proceso de la regeneración. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por tu atención. Recuerda, nosotros somos peregrinos en este mundo. No hemos nacido para quedarnos aquí. Nosotros tenemos una patria celestial allá en los cielos, allá arriba, ¿verdad? Es donde tenemos nuestra morada con nuestro Señor, ¿verdad? Entonces nosotros aquí debemos de prepararnos espiritualmente, ¿verdad? Porque allá es donde tenemos nuestra morada eterna. Aquí es pasajero. Yo quiero invitarte a ti que no tienes a Cristo en tu corazón. No te aflijas por los procesos. Es peor irse al infierno de los procesos que podemos pasar como creyentes. Es peor irse y condenarse eternamente. Así que yo te invito ahora que no tienes a Jesús en tu corazón. Dale esa oportunidad para que Él pueda obrar en tu vida. Si tú has sido tocado por esta palabra, si tú quieres venir y reconocer a Jesús en este momento, no sabemos cuántos días Dios nos puede otorgar de vida y no podemos jugar con algo tan importante que es nuestra salvación de nuestra alma, a dónde va a ir después de que perecemos en este mundo. Así que es necesario que tú vengas ahora y abras tu corazón al Señor. A ti te estoy hablando, a ti que me estás viendo, a ti que me estás escuchando. El Señor te está diciendo, abre el corazón a Dios. Amén. Y si tú no estás seguro y dices, yo he servido, yo voy a la iglesia, te he predicado y he hecho esto, pues te quiero decirte que si no estás seguro,
de que ahorita mismo, si Dios viene y toca la trompeta y ahorita mismo tú te vas con el Señor, pues es necesario que tú vengas y le recibas en tu corazón de una manera verdadera, ¿verdad? Porque todo aquel que no está seguro a dónde va, no tiene a Cristo en su corazón. No tiene a Cristo en su corazón. Y es necesario que tú estés seguro de que si ahorita mismo el Señor viene, te vas con Él. Amén. Entonces yo voy a dirigir esta oración. No te dé vergüenza. Ahí donde estás, bien inclina tu rostro, ¿verdad? Y empieza, ¿verdad?, a decirle al Señor esta oración que vamos a dirigir en este momento. Amén. Repíteme. Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra que permites que escuche en este momento. Señor, yo te abro las puertas de mi corazón. Perdóname, Señor, porque soy pecador, pero quiero que mores en mi corazón, que seas sellado con tu Espíritu Santo y que yo pueda tener la seguridad de la salvación de mi alma cuando me toque partir de este lugar. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, te felicito si has hecho esta oración. Si la vas a hacer después, pues retrocede el video y hazla ahí donde estás en tu habitación o donde quiera que te encuentras. Haz esa oración, no pienses tanto, ¿verdad? Y te invito a que te congregues en alguna iglesia, que el Espíritu Santo te dirija a dónde te vas a congregar para escuchar más palabra de Dios. Así que muchas gracias por tu atención en este momento. Te deseo una feliz noche. Que Dios bendiga tu hogar, Dios bendiga tu familia, bendiga tu salida, tu entrada y el resto, ¿verdad?, de la semana que aún nos queda, pues puedas contar con esa bendición de nuestro Dios. Te mando muchos abrazos en estas y que el Señor te bendiga poderosamente. Y nos vemos el jueves, si Dios lo permite. Bendiciones.